Nosotros seguimos 22 horas con 5 minutos. Hemos invitado en esta noche a don Jorge Richter, que es el vocero presidencial, a propósito de lo que está ocurriendo en el país, y luego estaremos hablando de la carta que mandó desde la clandestinidad, dice el ex ministro de la Presidencia, Yerko Núñez Negrete. ¿Cómo está, Jorge? Qué gusto tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo estás, Jorge? Después de un tiempo nuevamente acá en tu programa, siempre es un placer. Un cordial saludo para toda la gente en el país. Bueno, a ver, después de lo que pasó el viernes, las aprehensiones, las detenciones y todo lo que hasta acá ya se ha caminado, que son pronunciamientos de un lado para ir a un paro, en el caso de los cívicos, pronunciamientos de otros lugares como para no permitir que se pueda afectar al gobierno de Luis Arce. Bueno, todo esto configura un escenario de polarización. ¿Cómo lo está asumiendo el gobierno? ¿Cómo está viendo el gobierno este tema? Donde la oposición acusa al gobierno de estar llevando adelante una persecución política. Jorge, las dos elecciones nacionales, las elecciones nacionales y las subnacionales que hemos tenido, que ya han concluido, no resuelven en el país una cuestión que está sedimentada desde hace muchísimas décadas, que es la polaridad social. La polaridad social en el país no solamente está transversalizada por la cuestión étnica, por la cuestión racial, por los hechos culturales, las diferencias entre dos grandes segmentos o sectores de nuestra sociedad, sino también por la cuestión política e ideológica. Esto no se ha resuelto. Lo que ocurrió en noviembre del 2019 fue una exacerbación de esta fuerte fisura que tiene nuestra sociedad, esta polaridad, que busca siempre la posibilidad de que ciertos sectores de clases dominantes, históricamente articuladas con el Estado, se hagan presentes marginando a otros sectores, a los sectores campesinos, a los sectores populares, marginándolos y que ellos se hagan cargo de la administración del Estado. Esto no se ha resuelto, pero sí los dos procesos electorales de forma técnico-administrativa dan una solución a lo que significa, primero, el reencauce del país y de nuestro Estado hacia la democracia, y segundo, técnica y administrativamente se resuelve el tema de quién ejerce el poder ejecutivo y los demás poderes del Estado en lo que hace a la Asamblea Legislativa. Esto es lo que hemos resuelto. La polaridad todavía sigue. Y esta polaridad se tiene que cerrar. Esta polaridad la podemos encontrar una solución de pacificación, de reencuentro de los bolivianos, con tolerancia, inclusión, aceptación de nuestras diferencias, si vamos cerrando hechos que son muy críticos. ¿Cuál es un hecho crítico? Lo que ha ocurrido en noviembre del 2019. Una ruptura institucional, pero además para sostener esa ruptura o poder posibilitarla, hechos como los de Sencata, como los de Sacaba, del Pedregal, con muertos en el país, con más de 800 heridos, con más de 1000 personas detenidas. Acciones para soportar e instalar un gobierno no constitucional. Esto, Jorge, hay que cerrarlo. Por la vía institucional hay que cerrarlo. No puede ser un hecho anecdótico, no puede ser un hecho de unas horas de inestabilidad en el país, o como ha señalado hace unas horas atrás también la Iglesia Católica, de que se había llegado al gobierno con un discurso de pacificación, con un discurso de reencuentro. La pacificación no es sinónimo de impunidad. Tiene que haber respuestas en justicia, en verdad y en memoria, desde el Estado Nacional hacia aquellas personas que han perdido familiares, que se han visto afectados por una represión de uso de fuerza descomunal. Esto hay que cerrarlo. Si una vez que se logre esto, podemos empezar a construir la reconciliación del país. Pero estos eventos en impunidad no te permitirían nunca poder reconciliar el país si los dejas abiertos. Ahora, son dos aguas diferentes, ¿no? El tema del proceso de Sencata y Sacaba es un proceso de investigación, y el tema del golpe son temas distintos, ¿cierto? Este proceso por el que ahora está detenida Yanine Áñez y dos de sus exministros, y también hay gente del ex alto mando militar detenidos, es por un proceso que lleva adelante la exdiputada Lidia Patti. Así es. Que es por supuesto terrorismo, conspiración y sedición. O sea, son los factores que desencadenan en el golpe. Ahora, la polaridad está precisamente ahí. Unos dicen hubo golpe, otros dicen no hubo golpe. Unos dicen hubo fraude, otros dicen no hubo fraude. Entonces no deja de marcarse esa polaridad.
Ahora, en el tema de la detención de Yanine Áñez, de los exministros, de los militares, de quienes fueron del alto mando militar, para unos es justicia y para otros es persecución política. ¿Cómo se toma esto desde el gobierno? La lectura que hay que tener sobre esto, Jorge, es la siguiente. Cuando algunos sectores intentan rápidamente instalar el tema del fraude como una lógica narrativa sobre la cual todas las otras acciones de ruptura institucional, de afrenta a la constitución política del Estado, el desplazar a un presidente que ejercía su mandato de forma constitucional, aunque no estés de acuerdo con él, todos estos hechos buscan encontrar validación en aquello que ellos denominan el fraude y que no han podido probar, porque eso también es muy importante señalar. 12 meses en el gobierno y no han podido probar el tema del fraude. Siguen amparados como si fuese la Biblia en el informe de la Organización de Estados Americanos, que es un informe absolutamente inconsistente. Si nos da el tiempo podemos hacer referencia puntual a ello también. Entonces, este tema del fraude es uno de los elementos de una secuencia de hechos que se inician en octubre del 2019 con los cabildos, donde se habla ya de fraude y de desobediencia civil. Y el 20 de octubre y el 21 de octubre, al día siguiente, aquel lunes, la Organización de Estados Americanos entra en acción con una conferencia de prensa en horas de la mañana donde hace referencia a los temas de desconfianza o no aceptación de la votación del día anterior y sugiere, sin conocer los resultados del cómputo final, sugiere segunda vuelta. Y a partir de ahí, el candidato Comunidad Ciudadana, amplificando de forma permanente y reiterada de que en Bolivia había existido un fraude descomunal o un fraude monumental. A partir de esto, generar la indignación colectiva de la gente, de los sectores urbanos y de los sectores de clase media, para generar una movilización y un bloqueo que muestre esa indignación colectiva y que te permita validar a la vez el uso de la fuerza. Esto significa el motín policial del 8 de noviembre y la conferencia de prensa absolutamente por fuera de la ley, y hago un paréntesis, se justifica que esa conferencia de prensa del mando militar, donde sugieren la renuncia del presidente, está amparada en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en su artículo 20, en su inciso segundo, habla de sugerir soluciones ante quien corresponda ante eventos críticos, pero no dice que lo hagas en una conferencia de prensa, no dice eso. Esta conferencia de prensa era una amenaza al entonces presidente o una declaración de ya no obediencia de lo que significa la línea de obediencia al mando civil. A partir de ahí vienen dos hechos absolutamente fundamentales. Un conjunto de renuncias que se generan en el país por la presión que se ejercía ya con Fuerzas Armadas. Hemos escuchado las declaraciones, por ejemplo, el señor Luis Fernando Camacho, cuando hablaba y decía que hemos dado ya la orden para que lo tomen preso al entonces presidente, y lo que significa, llaman y denominan ellos la sucesión constitucional, que podemos hacer una referencia puntual a ello. Son un conjunto de hechos y una secuencia de sucesos que se generan en el país para provocar, ¿qué, Jorge? Para provocar la salida de quien ejercía la titularidad del Poder Ejecutivo. Y eso, en términos técnicos, como ha dicho el señor Vivanco hace unos días atrás, yo había escrito un artículo en diciembre del 2019 que se llamaba Anatomía de los Golpes de Estado, donde utilizo este término. Técnicamente, desde la ciencia política, desde la sociología, lo que había pasado por la presencia de los militares y de la Policía Nacional, que son factores desequilibrantes del sistema político, estábamos en presencia de un golpe de Estado. La sucesión constitucional es el cariz de legalidad que se busca dar en ese momento para poder presentarse ante la comunidad internacional y decir que teníamos en Bolivia una sucesión, pero lo que había ocurrido era una movilización
con presencia de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y que habían obligado a que se tenga esta renuncia. Ahora, hubo una sugerencia de renuncia también desde la Defensoría del Pueblo, pero de eso no se habla mucho. Pero la Defensoría del Pueblo, o lo que se habla de la Central Obrera Boliviana, no tiene fuerza disuasiva, Jorge. Fuerza disuasiva significa el poder de fuego, los militares. Esa es verdaderamente la fuerza disuasiva. La Central Obrera Boliviana, como la Defensoría del Pueblo, no son factores de poder desequilibrantes de un sistema político. Los factores de poder que desequilibran son la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, porque ellos tienen el factor de fuego. Por eso los golpes de Estado nunca los daba la Defensoría, la Central Obrera Boliviana. Suma el elemento también de criterio de lo que se estaba manejando en ese momento. Ahí, Jorge, yo ya he escuchado a algunas plataformas que están obsesionadas con el tema del fraude, etcétera, que ya han hablado de que tiene que renunciar el presidente Arce, etcétera, como queriendo instalar una situación de crisis. Renuncias desde la población, desde diferentes instancias en redes sociales, etcétera, pueden haber cientos. Lo que siempre hay que mirar es aquello que desequilibra un sistema político, y esto es Fuerzas Armadas. No la Defensoría del Pueblo. Eso se puede tomar como una persona que da una opinión. Si tú hoy día, Jorge, pides la renuncia pero si de cualquier persona, de la Defensoría, eso no tiene fuerza. No es lo mismo que sean las Fuerzas Armadas. Pero no deja de ser una institución de la conformación del aparato. Cuando no del aparato. En el portal de la Defensoría, me refiero. Pero no del aparato que tiene el monopolio del uso de la fuerza. No, por supuesto, en eso no. Pero como institución, no deja de ser una institución del conjunto. Bueno, también lo pueden hacer los empresarios privados. Eso no significa que vaya a ocurrir, Jorge. Eso no significa que vaya a ocurrir. Ocurre cuando el factor de poder que tienes enfrente conserva para sí una capacidad, en este caso de uso de la fuerza, como ha ocurrido tradicionalmente en Latinoamérica, de uso de la fuerza, y que eso sí puede modificar estructuralmente los equilibrios de poder. Y esa es la presencia de las Fuerzas Armadas. Por eso, Jorge, la teoría de la ciencia política y los estudios te señalan y te dicen: cuando existe la presencia directa o indirecta de las Fuerzas Armadas en la modificación del titular que ejerce el poder ejecutivo de un Estado, estamos en presencia de un golpe de Estado. Por eso el señor Vivanco dice que técnicamente ha existido un golpe de Estado. ¿Por qué? Por la presencia de las Fuerzas Armadas. Bueno, Vivanco también dijo que no estaba de acuerdo con el proceso por terrorismo contra Morales. También ha dicho eso. Y tampoco está y también observa el tema de terrorismo contra Áñez. También ha señalado eso. Pero Jorge, ahí podemos discutir distintos temas. Podemos discutirlos. Pero una ruptura institucional, un golpe de Estado en un país después de 37 años de construcción de democracia, es el elemento más sensible, más delicado de lo que significan los procesos democráticos. Eso no puede quedar abierto, eso tiene que tener siempre un cierre institucional para que a partir de ello, primero, no se repita, y segundo elemento sustancial, podamos avanzar en la construcción de la pacificación. Muy bien, hacías mención tú a las declaraciones de los opositores que estaban hablando respecto a ver lo que había ocurrido. Si era un golpe de Estado, todos los actos son nulos. Pero en ese interín se convoca elecciones, se cambia el Parlamento, hay nuevo presidente, se valida la elección finalmente del año pasado, que da como resultado un nuevo gobierno, que es el gobierno que actualmente está en estos momentos. Eso era lo que planteaban los opositores, incluso Jorge Quiroga, el expresidente, estuvo acá el día de ayer con esa misma tesis. Entonces, si hubo golpe de Estado, todo debería estar anulado. No tiene consistencia, ¿no? No tiene consistencia. Hubo golpe de Estado en el año 71 y todo lo que hizo el general Banzer se anuló. El país dejó de funcionar. El país, como una entidad, no deja de funcionar independientemente de si sus autoridades son constitucionales, democráticas, dictatoriales, como el gobierno de Banzer. La deuda externa que contrajo el general Banzer la dejamos de pagar porque dijimos: señores, esto es nulo, no lo reconocemos. Tuvimos que pagar uno detrás de otro cada dólar que contraímos como préstamo. Y lo mismo ocurrió con García Mesa también.
no tiene consistencia aquello. Y esa inconsistencia está a consecuencia de que se están buscando desesperadamente algunos argumentos porque se participó en los hechos del golpe de Estado. Entonces, Jorge, cuando tú tienes un golpe de Estado, tienes una crisis política profunda. Y en esa crisis política hay que encontrar soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que Bolivia siempre ha buscado de manera general, de manera continua cuando se ha presentado esta situación? ¿Qué soluciones buscaba? Salidas electorales. Ocurrió en el año 71. El doctor Paz Estenssoro apoyó el golpe de Estado del 71, formó una coalición, creo que se llamaba el Frente Nacional Popular, con el general Banzer, pidiendo y condicionando que hayan elecciones. Cuando Banzer no convoca elecciones, entonces rompe su alianza, su apoyo con Banzer y sale al exilio. Y durante el año 78-79 se genera siempre una salida hacia los procesos electorales. Y ahí hay que recordar algo que el señor Quiroga también ha hecho referencias permanentes. Era tanta la presión en el año 82, la presión de los militares, que no se camina hacia una nueva elección, sino que se convoca al Congreso del 80. Y ese Congreso del 80 no fue pues únicamente un tema de decisión constitucional ni de decisión de cuál era la salida legal, era una salida política, y ahí tuvo una intervención decisiva los movimientos populares a través de la Central Obrera Boliviana, pero también la Confederación de Empresarios Privados de aquella época, para buscar una solución política. Y la solución política fue con aquella distribución del Congreso del 80, de las elecciones del año 80, conformamos el gobierno. Ahora, acá también, perdón Jorge, acá también hubo una solución política. Una vez que la señora Áñez asume su gobierno no constitucional, 12 días después, el 24 de noviembre, se trabaja una ley que se llama, la ley 1266, se llama Ley de Excepción para la convocatoria de elecciones generales. Esa ley... ¿Qué era la ampliación de mandato? No es la 1270, es la ampliación de mandato. La 1266 es para la convocatoria a elecciones generales. Esa ley, Jorge, es el camino al retorno de la democracia. O si no, ¿cuál es la solución? En la línea de pensamiento de lo que dijo el señor Quiroga, ¿cuál es la solución? Como hay un gobierno producto de un golpe de Estado, entonces no hablamos y que se quede para siempre. ¿Cuál es el papel que no tiene sentido eso? Que tú ves, jugaron el 11 de noviembre, porque comenzaron las reuniones de pacificación el 11 de noviembre, la Iglesia Católica, la Unión Europea, esa reunión de la que tanto se ha hablado, que se desarrolló en la Universidad Católica. En esa reunión se establecen y se van buscando quién se va a hacer cargo de la presidencia del Estado. Perfecto, porque un día antes ha renunciado el entonces presidente. Ahí estaba el señor Quiroga. Sí. ¿Cuál es su mandato para estar en una reunión en la cual se está resolviendo quién se hace cargo de la presidencia del Estado? ¿Cuál es su mandato? No tenía ni siquiera parlamentarios. ¿Cuál es el mandato que tenía el señor Jerjes Justiniano, por ejemplo, que era el representante Luis Fernando Camacho? ¿Cuál era el mandato que tenía la Iglesia Católica de poder definir entre los otros, ella también, quién iba a hacerse cargo de la presidencia del Estado? Y así como ellos, estaba presente el señor Carlos Mesa también. ¿Cuál era su mandato para poder resolver esto? ¿Quién les había otorgado ese poder para resolver el nombre de la persona que se iba a hacer cargo del Estado Nacional? Habían dos parlamentarias del MAS en esa reunión. Estaba Adriana Salvatierra y Susana Rivero. Susana Rivero ha señalado algo revelador en estos días, que le dijeron el señor Doria Medina que tomen la decisión si ellos estaban de acuerdo con que la señora Áñez se haga cargo de la presidencia, porque con el apoyo de la bancada o sin él tenían un plan B. Y han ejecutado el plan B. Y han puesto en el gobierno a alguien que no tenía constitucionalidad para ejercer. Ahora, esta participación que tú mencionas de Quiroga, de Samuel de Medina, Carlos Mesa y quienes más estuvieron en esta reunión, ¿deben ser investigados? Doria Medina, Mesa, Quiroga.
bajo esta lógica de que hubo presiones en esa reunión? ¿Qué lo que más o menos mencionó el Ministerio Público? Jorge, cuando estamos hablando de que un grupo de personas que no tienen mandato popular, están definiendo quién se va a hacer cargo de la presidencia del Estado, pues estamos presentes ante un hecho que está usurpando funciones. Tú y yo no hubiésemos podido participar en aquella reunión y definir quién va a ser presidente, pues no tenemos el mandato. Entonces, todos estos hechos, por supuesto, tienen que ser siempre observados, mirados, analizados, investigados para ver qué ocurrió en aquellas jornadas que terminaron llevando a la presidencia del Estado a una persona a la que no le correspondía ser, bajo ninguna forma legal, presidenta del Estado. Muy bien. A ver, desde la oposición se vuelve a marcar una denuncia de que no es el gobierno, en todo caso es el movimiento al socialismo o la dirigencia del movimiento al socialismo el que está moviendo todo esto. ¿Cómo ves tú eso? Los sectores sociales, Jorge, los sectores sociales... Bueno, más específicamente hablan de Evo Morales. Claro, y hacemos ahí un paréntesis. Conocemos la carta del señor Yerko Núñez y pone en la firma perseguido político por el señor Evo Morales. El mito que se busca instalar en el país, porque a través de eso, por supuesto que te puedes proteger para no tener que presentarte ante la ley. Eso también ocurre. En Bolivia, desde hace mucho tiempo atrás, existe una crónica desobediencia a lo que señala y manda y estipula la ley. Y en función de eso, cuando se quiere evitar estas situaciones de poder hacer obediencia de lo que manda la norma, pues entonces hay que politizar, porque politizando se desordena ya lo que significa el debate y se encuentran otros argumentos en los cuales ampararse. Uno de ellos es mencionarse y decir soy perseguido de tal persona. Eso no tiene razón o no tiene consistencia política, jurídica, porque sabemos que el señor Evo Morales no tiene ese poder hoy en día, ¿no? Pero parte siempre de la lógica discursiva, Jorge, para defenderse ante distintos procesos o acusaciones, es politizar rápidamente el tema para que se desordene y no queden consecuencias. Entonces que Evo Morales, sus exministros o la dirigencia del MAS de alguna forma sean alcanzados por las denuncias de la oposición respecto a que estén articulando todo esto que está ocurriendo con las aprehensiones y detenciones. Para articular eso, Jorge, tienes que estar en el poder. Y no tienen hoy en día ese poder que les están confiriendo. Tienen un poder político para movilizar, para articular los hechos político-electorales, etcétera. Pero un hecho político como el que le están confiriendo, pues no lo tienen. Muy bien, a ver, hacía referencia a la carta. Dice: mi nombre es Yerko Martín Núñez Negrete, padre, esposo, hijo, exalcalde de Ruanavaque, ex senador del Estado y ex ministro de la Presidencia del Gobierno, entonces Presidenta Constitucional Transición Yanine Áñez Chávez. Escribo estas líneas desde la clandestinidad en donde me encuentro en condiciones inhumanas a causa de la desmedida persecución política que ha instaurado nuevamente Evo Morales Ayma, quien ahora está gobernando el país mediante Luis Arce Catacora y junto a su ex ministro Juan Ramón Quintana, sembrando nuevamente odio y división entre bolivianos. Me llamaron prófugo de la justicia cuando las instituciones judiciales y fiscales están siendo usadas por el poder político para perseguir a opositores violando el principio del derecho. Tiene una argumentación es bastante larga la carta, no la voy a poder leer completamente. Habla sobre en el párrafo 5, no solo los países vecinos reconocieron el gobierno constitucional de transición, sino también los órganos del Estado, como el Parlamento masista, que tenía los 2/3 aprobado una serie de leyes, entre ellas las que deja sin efecto las elecciones del año 2019 y todo aquello. Bueno, esta es la carta que ha mandado Yerko Núñez, la que usted está observando ahí, que es bastante larga a propósito de lo que tú mencionabas y el tema este. Pero ahí hay dos temas que hay que mencionar, Jorge. Un dato: el gobierno de la señora Áñez ha cambiado a más de 50 vocales de justicia en el país en los 12 meses de gestión. Más de 50 vocales. Ese es un tema. Esto significa
que buscaron controlar la justicia, y es la misma justicia que hoy día lo está citando al señor Núñez. El segundo tema, esas leyes que anularon las elecciones, todo está haciendo referencia a la ley 1266 y a la ley 12, un conjunto de leyes, a la ley 1270 que el señor Quiroga ayer ha mencionado, que es la ley de prórroga de mandato, también ley de excepción del mandato, de prórroga del mandato constitucional. Y en esa ley, solo este dato, Jorge, en el artículo primero dice: la presente ley tiene por objeto prorrogar el periodo de las autoridades para restablecer la normalidad constitucional. ¿Qué significa restablecer la normalidad constitucional? ¿No? Hay que leer siempre completas. Hay que leer completas las normas, no solo el párrafo que a uno le conviene. Y si me permitieras, Jorge, decir dos palabras respecto de lo que significa la sucesión constitucional. Sí, por favor. Esa sucesión constitucional, yo también he escuchado lo que ha dicho el señor Quiroga y lo que han señalado otros. Dice: la constitucionalidad está dada por lo que dice y habla el Tribunal Constitucional. Ahora bien, todo lo que dice el Tribunal Constitucional no significa que tenga efecto vinculante. ¿Qué tiene efecto vinculante? Las sentencias constitucionales, las declaraciones constitucionales y los autos constitucionales, Jorge. No las comunicaciones. Lo que habla y lo que salió el 12 de noviembre de 2019 fue un comunicado del Tribunal Constitucional. Y ese comunicado del Tribunal Constitucional hace una referencia a una declaración constitucional, la 03/01, es decir, del año 2001, del 31 de julio de aquel año, en la cual ampara la elección de la señora Áñez. Y dice: frente a una sucesión presidencial en vacancia de la presidencia de la República, habla de la República porque es otra constitución, ocasionado por el jefe de Estado y no un acto de proclamación, no requiere de ley ni de resolución congresal para que el vicepresidente asuma la presidencia. Consecuentemente, para la sucesión presidencial deberá aplicarse el contenido del artículo 169, inciso primero, de nuestra Constitución. Y tú vas al artículo 169 de nuestra Constitución, Jorge, y te dice que en caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o del presidente será reemplazado vicepresidente, Senado, diputados. En caso de impedimento o ausencia definitiva. ¿Cómo sabes si va a ser ausencia definitiva? Entonces también lo señala la Constitución Política del Estado. Hay una carta de renuncia, entonces la Constitución Política te dice: váyase al artículo 161. Y el 161 te dice: las cámaras se reunirán en la Asamblea Legislativa Plurinacional para admitir o negar la renuncia del presidente o presidenta del Estado. La pregunta es: ¿se reunieron, Jorge, las cámaras? No se reunieron. No se reunieron. Este mismo artículo dice, en su inciso 2, las cámaras se reúnen para recibir el juramento de la presidenta o del presidente del Estado. Para recibir el juramento. ¿Se reunieron? ¿Le tomaron juramento a la señora Áñez? ¿O apareció con la banda presidencial directamente en Palacio Quemado? ¿Por qué no se reúnen? Y en la línea de sucesión, Jorge, en la línea de sucesión también señala algo que es absolutamente claro. Es una línea vertical. Vicepresidente, presidente del Senado o presidenta del Senado, presidente de diputados. No te dice que cuando la línea de sucesión está vacía por renuncia, vuelva hacia arriba. Eso no lo menciona la Constitución Política del Estado. Y además, lo que a la señora Áñez le quedaba, en caso de tener que hacer algo, era reconstituir la directiva. Para eso tiene que llamar de nuevo a las cámaras. Y ahí entra el artículo 35 del reglamento de la Cámara del Senado. Ese artículo 35 dice: la presidencia del Senado, la primera vicepresidencia del Senado y la tercera secretaría le corresponden a la bancada que tiene mayoría. ¿Quién tenía mayoría? El Movimiento al Socialismo. Ella no podía ser, Jorge, termino con esto, no podía ser
presidenta del Senado porque era parte de una bancada en minoría. No tenía posibilidades nunca. Por eso no convocan, Jorge, a que las cámaras se puedan reunir. Muy bien. Ya no tengo más tiempo. Muy brevecito, por favor. ¿Cómo responde el gobierno a los cívicos que han anunciado movilizaciones y todo aquello? A los sectores que se están movilizando, el CONADE que va a tener un ampliado el viernes, un cabildo el viernes, los cívicos que se reunieron ayer. Vuelvo a lo que había señalado Jorge. En el país se ha asentado desde hace mucho tiempo atrás ya un rechazo estricto a la obediencia, o una crónica, si quieres así, una crónica de desobediencia a la norma, a las leyes que rigen nuestro sistema de sociedad, de Estado y nuestro sistema jurídico. Cuando no quieren sujetarse a lo que dice la norma, entonces la movilización, el cabildo, la petición, la amenaza, el uso de la fuerza, violentar el sistema político del Estado, tratar de cambiar a los gobiernos para tener un gobierno que te facilite y te exonere de un conjunto de responsabilidades que tienes que tener. ¿Eso funciona en un sistema? Esa no es la institucionalidad que el gobierno, el presidente Arce va a construir. Hay elementos que se tienen que investigar, se tienen que seguir investigando. Y lo prudente es que los sectores que se están movilizando para tratar de lograr impunidad, pues tengan que sujetarse a lo que señala la ley. Y el gobierno garantizarles que se realicen los debidos procesos. Esa sí es una tarea irrenunciable. Y si se han cometido errores, pues inmediatamente tener que enmendar el debido proceso, pero no se puede renunciar a que en el país se establezca la verdad, una memoria de lo que ocurrió en noviembre del 2019, justicia y un cierre institucional a lo que ocurrió. Ok, gracias por haber estado con nosotros. No, Jorge, agradecido contigo, con el tiempo y la posibilidad siempre de poderse uno expresar en la mayor libertad, y muy buenas noches a todos los bolivianos.